Bueno, jóvenes, bienvenidos al curso, ¿ok? Mate 3032, cálculo 2. Pues mi nombre es Pedro Vázquez, ¿verdad? Seré el profesor de ustedes. Vamos a empezar con la sección 6.2, que son volúmenes, ¿ok? Eh, pues obviamente el volumen que se halla es el de un sólido, ¿ok? Eh, Pero el procedimiento para calcular el volumen de un sólido es muy similar al procedimiento que nosotros utilizamos para calcular áreas de regiones planas. ¿Ok? Si es que, pues ustedes van a ir viendo a medida que voy deduciendo la fórmula, que el procedimiento es muy similar. Usted empieza con una región plana sobre un cierto intervalo, tiene un eje de rotación bien horizontal o bien vertical, y al rotar esa región lo que usted va a obtener es un sólido. ¿Ok? Así es que usted puede observar aquí tres ejemplos muy simples, eh, ¿verdad? Tiene un cilindro eh, genérico, tiene un cilindro circular recto y tiene una caja. Los tres son sólidos. En general, para calcular el volumen de un sólido, su fórmula está dado por el área de la base por la altura. En el primer ejemplo, pues usted mira que las bases son iguales, tanto la inferior como la superior, ¿ok? Y entonces el área del volumen sería el área de la base por la altura. En el segundo, pues la base es conocida, como la había mencionado, es un cilindro circular recto. Y al ser un cilindro circular recto, su base es un círculo y el área del círculo es pi r cuadrado. En el tercer caso es una caja simple también, ¿ok? Donde sus lados o sus dimensiones son L, W y H. La base es un rectángulo, el área del rectángulo es largo por ancho y la altura es W. Por eso es que el volumen de esa caja es LWH. ¿Ok? Así es que si usted tiene un sólido conocido, como los que acabamos de presentar aquí, pues usted puede calcular su volumen directamente. Sin embargo, el objetivo es hallar el volumen de sólidos cuya forma no es conocida, ¿verdad? Entonces, en general, para hallar el volumen de un sólido, que no es un cilindro, usted va a proceder de la siguiente manera. Observe la gráfica, supóngase que usted tiene un sólido eh, que no se parece a un cilindro. Usted va a hacer cortes. ¿Ok? Entonces, por eso dice se corta S en pedazos y se aproxima cada una de ellas por un cilindro. Y el cilindro que va a ir formando es un cilindro circular recto. El volumen S se estima sumando los volúmenes de cada uno de los cilindros. ¿Ok? Acuérdese que si yo hago el paralelo con el cálculo de áreas, cuando yo hacía la partición, lo que iba formando era rectángulos. Y para calcular el área de la región plana, lo que yo hacía sumaba las áreas de la región, las áreas de los rectángulos que iba formando. Aquí voy a ir formando cilindros y el volumen del sólido será igual a la suma de los volúmenes de cada uno de esos pequeños cilindros. Obviamente, el valor exacto del volumen se obtiene a través del proceso de límites, en el cual el número de pedazos es muy grande. Similar, ¿verdad?, a cuando usted calculaba el área de una región, usted lo que buscaba era que el número de rectángulos sea el más grande posible. Y eso pues se hacía a través de límites. Y cuando usted aplicaba un límite, recuerde que lo que nos llevaba era a una integral. ¿Ok? Así es que pues allí tienen el, la forma genérica de cómo nosotros vamos a estar calculando los volúmenes de sólidos que no son conocidos. ¿Ok? Así es que el primer paso es dividir S en n trozos de igual ancho, ¿ok? Es decir, si nuestros límites sobre el eje de X van desde A hasta B, pues yo voy a hacer una partición igual, ¿verdad? Eh, entonces el ancho es delta de X. Y usted va a usar los planos P de X sub 1, P de X sub 2 hasta P sub X sub N para partir
la superficie S. Entonces cogemos de referencia el x y estrella, como siempre se ha hecho, en el intervalo entre x sub i menos 1 y x sub i, como está observando aquí, ¿verdad? Se puede aproximar el iésimo trozo, la parte que está mirando allí, entre los planos p sub x sub i menos 1 y p sub x sub i, por un cilindro cuya área es a de x sub i estrella y cuya altura es delta de x. ¿Ok? Observe, aquí está el pequeño cilindro. Usted hizo un corte, ¿verdad? A través de dos planos, uno que pasa por x sub i menos 1 y otro que pasa por x sub i. Entonces usted tiene un pequeño cilindro donde la altura va a ser delta de x, ¿ok? Y pues la región eh, está dada por el corte del plano. Obviamente uno asume, ¿verdad?, de que el corte de los planos paralelos, la región plana es la misma. Entonces, el volumen del cilindro es A de x sub i estrella por delta de x, como estamos observando aquí. De manera que el volumen del iésimo trozo es simplemente el área del x sub i estrella por delta de x. ¿Ok? Ese sería entonces el volumen del pequeño sólido. Recuerde, es el área de la base por la altura. Entonces, si usted quiere realmente obtener el volumen de todo el sólido, como habíamos mencionado, el volumen es aproximadamente entonces la sumatoria de los volúmenes de cada uno de los sólidos, para ir desde 1 hasta n. O simplemente la sumatoria desde i igual 1 hasta n del área del x sub i estrella por delta de x. ¿Ok? Entonces, y esto pues usted sabe cómo se llama esto. Esto no es otra cosa que la suma de Riemann. Y recuerde que si yo quiero obtener el volumen del sólido completo, tomo el límite cuando el n tiende al infinito, ¿verdad? Ok. Entonces, definición, sea S un sólido que está entre x igual a A y x igual a B. Si el área de la sección transversal de S en el plano P sub X a través de X y es perpendicular al eje X es A de X, donde A es una función continua, entonces el volumen es el límite de la sumatoria de Riemann, desde i igual 1 hasta n, de A de X sub i estrella por delta de X. Y recuerde de que cuando yo aplico ese límite, pues me lleva a una integral, y esto es la integral desde A hasta B, de A de X por diferencial de X. Y esta es la forma de calcular entonces el volumen de un sólido. ¿Ok? Vamos a ver más adelante de que el volumen del sólido, ¿verdad? El volumen del sólido, los cortes transversales que nosotros hacemos son circulares. Y si son circulares, pues el A de X no es otra cosa que calcular el área de un círculo. Ok, entonces al usar la fórmula V igual a la integral de A de X, diferencial de X integrando desde A hasta B, debe tener presente que A de X es el área de la sección transversal obtenida al realizar un corte perpendicular al eje X. Entonces, si el área A de X es constante, ¿ok?, para todo X, entonces por la definición del volumen se obtiene que esto es el área por B menos A, donde pues llegamos a la fórmula inicial que habíamos indicado, ¿verdad? De que el volumen de un sólido conocido es el área de la base por la altura. ¿Ok? Así es que allí nos vamos a detener con la primera parte introductoria. Resumiendo rápidamente entonces la primera sección, ¿qué es lo que yo puedo decir? La primera parte de esta sección de volúmenes, que si yo quiero determinar el volumen de un sólido, ¿ok? Realmente lo que a usted le van a dar es una región plana, ¿ok? Por ejemplo, si a mí me dan una región plana, digamos que es el cuarto de un círculo, así. Si yo lo roto sobre el eje de X,
entonces lo que usted va a obtener es la mitad de una esfera, ¿correcto? Imagínese usted, si yo roto ese cuarto de un círculo sobre el eje de X, pues lo que yo voy a obtener es la mitad de una esfera. Si yo roto, por ejemplo, póngase a pensar usted, eh, si yo tengo un triángulo, ¿verdad? Y si yo lo roto sobre el eje no sobre el eje de X, sino sobre el eje del Y, lo roto sobre el eje del Y. Entonces, ¿qué voy a obtener? Lo que voy a obtener es un cono, ¿ok? Porque esto sería, el sólido sería esto, pero realmente usted lo que va a tener aquí es un cono. O sea, póngase a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Si usted tiene un rectángulo, a ver, le voy a dejar allí para que piense. Si usted tiene un rectángulo pegado al eje del Y, un rectángulo así, esta es la región, y usted lo rota sobre el eje del Y, a ver, piense qué obtiene. ¿Ok? Así es que allí les di una idea de cómo nosotros vamos a ir analizando cada uno de los ejemplos. ¿Ok?